Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos adentramos en una fascinante obra que nos transporta a uno de los periodos más turbulentos y complejos de la historia argentina, 30 toneladas de billetes de Rolando Graña. Esta novela debut del reconocido periodista argentino nos sumerge en el Buenos Aires de 1938, una ciudad que se convierte en epicentro del espionaje internacional mientras el mundo se resiste a aceptar la inminencia de una guerra que pocos ignoran. La obra entrelaza magistralmente espionaje, pasión, traición y amor en una Buenos Aires donde agentes nazis, empresarios inescrupulosos, mujeres irresistibles y peligrosas, anarquistas y comunistas tejen sus destinos en un telón de fondo donde nadie es completamente inocente. A través de personajes como Rogelio Pastrana, periodista del diario Crítica, Ken Philby, el legendario espía inglés, Bernardo Midbein, un judío de las Wimegdo que colabora con los nazis, Aster Bander, actriz de renombre, un misterioso coronel argentino y una actriz secundaria llamada Eva, Graña construye una narrativa vertiginosa que revela cómo 30 toneladas de billetes nazis fueron lavadas en los edificios que hoy albergan instituciones del Estado argentino. Durante este episodio exploraremos 10 puntos clave que desentrañan no solo la trama de esta novela de espías, sino también las profundas implicaciones históricas, políticas y sociales que resuenan hasta nuestros días. Desde el funcionamiento de las redes de espionaje internacional hasta el impacto del lavado de dinero nazi en la formación del Estado peronista, cada punto nos revelará capas de una realidad que la ficción logra iluminar de manera excepcional. Buenos Aires, 1938. Mientras Europa se tambaleaba al borde de la Segunda Guerra Mundial, la capital argentina se transformaba en el escenario perfecto para el espionaje internacional. ¿Por qué Buenos Aires? La respuesta reside en una combinación única de factores que Rolando Graña captura brillantemente en su novela. Argentina mantenía una posición de neutralidad oficial que la convertía en territorio libre para operaciones encubiertas. Era un país próspero, con una economía pujante y una población cosmopolita donde la mitad de los habitantes eran extranjeros. Esta mezcla creaba el ambiente ideal para que espías de todas las nacionalidades operaran con relativa libertad, mezclándose entre inmigrantes, comerciantes y diplomáticos. La ciudad bullía con una energía particular. En los cafés de la Avenida Corrientes, en los teatros del centro, en las redacciones de los diarios, se entrelazaban conversaciones en múltiples idiomas donde información valiosa cambiaba de manos con la misma facilidad con que se intercambiaban cartas de amor. Graña nos muestra cómo el diario Crítica, donde trabaja su protagonista Rogelio Pastrana, se convierte en un microcosmos de esta realidad, donde la información periodística y el espionaje se entremezclan de manera natural. Para comprender la relevancia actual de esto, pensemos en cómo las ciudades globales de hoy, como Londres, Nueva York o Hong Kong, funcionan como centros de intercambio no solo económico sino también de información estratégica. En la era digital, el espionaje ha cambiado de forma, pero los principios permanecen. Las ciudades cosmopolitas, prósperas y con múltiples conexiones internacionales siguen siendo los escenarios ideales para las operaciones de inteligencia. El genio de Graña radica en mostrar cómo Buenos Aires no era simplemente un escenario pasivo, sino un actor activo en este drama internacional. La ciudad misma, con sus contradicciones, su elegancia europea y su espíritu americano, se convierte en un personaje más de la novela, reflejando las tensiones y ambigüedades de una época donde las lealtades se dibujaban con líneas difusas y donde el futuro del mundo se decidía también en los salones, prostíbulos y redacciones de la capital del Plata. Uno de los personajes más fascinantes de 30 toneladas de billetes es Ken Philby, el legendario espía británico que la historia recordaría como uno de los agentes dobles más exitosos del siglo XX. Graña incluye a este personaje histórico real en su ficción, mostrándonos las complejidades del espionaje internacional y el arte de vivir una doble vida. Harold Adrian Russell Philby, conocido como Ken, era en 1938 un joven corresponsal de The Times que había cubierto la Guerra Civil Española. Lo que pocos sabían entonces era que Philby había sido reclutado por los servicios de inteligencia soviéticos en 1934, convirtiéndose en lo que se conocería como uno de los 5 de Cambridge, un grupo de espías británicos que trabajaban para la Unión Soviética. En la novela de Graña, Philby aparece en Buenos Aires como parte de las operaciones de inteligencia británica, pero llevando consigo esa dualidad que lo convertiría en leyenda. Su presencia en la trama no es casual, representa la complejidad moral y política de una época donde las ideologías se entremezclaban y donde la lealtad nacional podía ser cuestionada por convicciones ideológicas más profundas. Lo que hace particularmente relevante a Philby en nuestro contexto actual es cómo su historia ilustra el poder de la información en manos equivocadas.
Durante décadas, Philby pasó secretos británicos y estadounidenses a los soviéticos, comprometiendo operaciones, traicionando agentes y alterando el curso de la Guerra Fría. Su capacidad para mantener una fachada perfecta mientras servía a intereses opuestos nos habla de habilidades que hoy vemos reflejadas en el ciberespionaje y la guerra de información. En nuestro mundo actual, donde las filtraciones de información clasificada pueden cambiar el curso de la política internacional, donde los hackers pueden alterar elecciones y donde las redes sociales se convierten en campos de batalla para la desinformación, la figura de Philby cobra nueva relevancia. Nos recuerda que detrás de cada gran traición, hay individuos capaces de compartimentar sus vidas de manera que su entorno más cercano jamás sospeche su verdadera naturaleza. Graña utiliza a Philby no solo como un personaje de su trama, sino como un símbolo de la época, un tiempo donde las certezas se desmoronaban y donde hombres aparentemente honorables podían albergar secretos que cambiarían la historia. La presencia de Philby en Buenos Aires, aunque ficticia en el contexto de la novela, nos habla de una ciudad que atraía a personajes de esta magnitud, convirtiéndola en un escenario digno de las más grandes intrigas internacionales. Para comprender completamente el trasfondo de 30 toneladas de billetes, debemos sumergirnos en lo que los historiadores han denominado la década infame argentina, periodo que abarca desde 1930 hasta 1943. Este contexto no es solo el telón de fondo de la novela de Graña, sino el motor mismo que hace posible las operaciones de espionaje y lavado de dinero que retrata. El 6 de septiembre de 1930, un golpe militar liderado por el general José Félix Uriburu derrocó al presidente democráticamente electo Hipólito Yrigoyen, poniendo fin a más de una década de gobiernos radicales elegidos bajo la ley Sáenz Peña. Este golpe marcó el inicio de una era caracterizada por el fraude electoral sistemático, la corrupción institucionalizada y la represión política, elementos que se conocerían como el fraude patriótico. Lo que hace particularmente relevante este periodo para la trama de Graña es cómo la inestabilidad política argentina creó las condiciones perfectas para la penetración de intereses extranjeros. Durante estos años, se sucedieron los gobiernos de Uriburu, Agustín P. Justo, Roberto M. Ortiz y Ramón S. Castillo, cada uno navegando las turbulencias de una época donde la democracia era apenas una fachada y donde los verdaderos poderes operaban en las sombras. En este contexto de instituciones debilitadas y corrupción generalizada, los nazis encontraron terreno fértil para sus operaciones. Como revela Graña en sus entrevistas, buena parte del Estado que luego heredaría el peronismo se montó sobre edificios y estructuras que habían sido utilizadas por los alemanes para lavar dinero. El edificio del Banco Nacional de Desarrollo, BANADE, que todavía hoy pertenece al Ministerio del Interior, fue precisamente donde se lavaron esas 30 toneladas de billetes que dan título a la novela. Para entender la relevancia contemporánea de este periodo, pensemos en cómo las crisis institucionales actuales pueden crear ventanas de oportunidad para actores externos con agendas propias. Ya sea a través del ciberespionaje, la interferencia electoral, o las operaciones de desinformación, los estados debilitados siguen siendo vulnerables a la penetración extranjera. La diferencia es que donde antes se movían literalmente toneladas de billetes, hoy se transfieren criptomonedas, donde antes se compraban funcionarios con maletines de dinero, hoy se utilizan campañas de redes sociales y fake news. La genialidad de Graña radica en mostrar cómo estos patrones históricos se repiten con diferentes vestimentas. La década infame no fue solo un periodo de corrupción política, sino un laboratorio donde se experimentaron formas de manipulación del poder que resonarían durante décadas en la política argentina y que, en muchos aspectos, siguen siendo relevantes para comprender las dinámicas actuales del poder y la influencia extranjera. Uno de los personajes más complejos y perturbadores de la novela de Rolando Graña es Bernardo Mitbein, descrito como un judío de la Suimegdo que trabaja para los nazis. Esta caracterización, aparentemente contradictoria, nos abre una ventana hacia uno de los aspectos más sombríos del Buenos Aires de los años 30, cómo las redes criminales establecidas podían ser cooptadas o instrumentalizadas para operaciones de espionaje y lavado de dinero a escala internacional. La Suimegdo fue una organización criminal real que operó en Buenos Aires entre 1906 y 1930, dedicada principalmente a la trata de mujeres y la explotación sexual. Lo que muchos no conocen es que esta red, con sus conexiones internacionales, su capacidad de mover dinero y personas a través de fronteras y su experiencia en evadir controles gubernamentales, representaba exactamente el tipo de infraestructura que los servicios de inteligencia necesitaban para sus operaciones encubiertas. La inclusión de Mitbein en la trama de Graña no es casual. Representa la realidad histórica de cómo individuos marginados por sus propias comunidades, operando en los márgenes de la legalidad,
podían convertirse en activos valiosos para potencias extranjeras. La Svi-Migdal tenía su propia sinagoga, su propio cementerio, sus propios sistemas de lavado de dinero a través de negocios legítimos, y una red internacional que se extendía desde Europa del Este hasta América del Sur, pasando por otros continentes. En el contexto de 1938, cuando los nazis necesitaban mover dinero fuera de Alemania para evitar embargos internacionales, estas redes criminales preexistentes ofrecían canales perfectos. No se trataba necesariamente de ideología, la mayoría de estos criminales no eran nazis convencidos, sino oportunistas que veían en la colaboración una forma de proteger y expandir sus operaciones. Para entender la relevancia actual de esto, basta observar cómo funcionan hoy las redes de crimen organizado internacional. Desde el narcotráfico hasta el tráfico de personas, desde el lavado de dinero hasta el cibercrimen. Estas organizaciones desarrollan capacidades técnicas y logísticas que los estados y los servicios de inteligencia encuentran extremadamente útiles. No es coincidencia que muchas operaciones de espionaje modernas utilicen infraestructuras criminales preexistentes o que gobiernos aparentemente respetables mantengan vínculos con organizaciones que oficialmente combaten. El personaje de Mi-Pain nos recuerda que en el mundo del espionaje, las líneas morales se difuminan constantemente. Un hombre que había participado en la explotación de mujeres vulnerables podía encontrarse trabajando para un régimen que genocidaba a su propio pueblo, no por convicción ideológica sino por supervivencia y oportunismo. Esta complejidad moral es lo que hace que la novela de Graña trascienda el género de espías, nos muestra que la historia real es mucho más complicada y moralmente ambigua que cualquier ficción. En nuestro mundo contemporáneo, donde las líneas entre el crimen organizado, el terrorismo y el espionaje estatal se vuelven cada vez más difusas, el personaje de Bernardo Mi-Pain cobra una relevancia especial. Nos recuerda que detrás de las grandes operaciones geopolíticas hay individuos dispuestos a traicionar cualquier principio por supervivencia o ganancia, y que estas traiciones personales pueden tener consecuencias históricas de largo alcance. En una revelación que podría sorprender a muchos argentinos, Rolando Graña nos cuenta en 30 toneladas de billetes una realidad histórica fascinante. Gran parte de la infraestructura icónica de Buenos Aires fue construida por empresas alemanas que posteriormente caerían bajo control nazi. El ejemplo más emblemático es el obelisco, símbolo máximo de la capital argentina, que fue construido en 1936 por la empresa alemana Siemens Bauunion. Esta revelación va mucho más allá de una simple curiosidad histórica. Como explica Graña en sus entrevistas, la Diagonal Norte estaba llena de empresas alemanas que, de a poco, fueron quedando en poder de los nazis. No se trataba de una invasión súbita, sino de una penetración económica gradual y sistemática que aprovechaba las necesidades de desarrollo de la Argentina en crecimiento. La empresa GOP, dirigida por el alemán Juan Hartmann, construyó no solo el obelisco sino también el subte Línea A, la Galería General Güemes, el Correo Central, el frigorífico Armer La Plata, el Colegio Nacional de Buenos Aires y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. Esta estrategia de penetración económica representa un patrón que vemos repetirse una y otra vez en la historia contemporánea. Cuando una potencia extranjera construye infraestructura crítica en otro país, no solo está proporcionando un servicio, sino estableciendo una forma de influencia que puede perdurar por décadas. En el caso de la Argentina de los años 30, estas empresas alemanas no solo construían edificios, sino que establecían redes de influencia, canales de información y, eventualmente, infraestructura para operaciones encubiertas. La relevancia actual de este patrón es evidente en nuestro mundo globalizado. Pensemos en cómo las empresas chinas construyen puertos, redes 5G y sistemas de transporte alrededor del mundo a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta. O cómo las empresas estadounidenses dominan la infraestructura digital global a través de plataformas como Google, Facebook y Amazon. Cada vez que una potencia extranjera construye infraestructura crítica, está estableciendo no solo una presencia económica, sino también geopolítica. Lo que hace particularmente inquietante la situación descrita por Graña es cómo esta infraestructura aparentemente benigna se convirtió en parte de una red de espionaje y lavado de dinero. El edificio del Banco Nacional de Desarrollo, donde se lavaron las 30 toneladas de billetes que dan título a la novela, sigue funcionando hasta hoy como parte del Ministerio del Interior. Esto nos plantea preguntas incómodas sobre cuántos edificios, sistemas y estructuras que consideramos parte natural de nuestro paisaje urbano fueron originalmente diseñados para servir intereses extranjeros. La lección de Graña es clara, la infraestructura nunca es políticamente neutra. Cada edificio, cada sistema, cada red tiene el potencial de convertirse en un instrumento de poder.
En una época donde debatimos sobre la seguridad de las redes 5G, la soberanía de los datos y el control de la infraestructura crítica, las revelaciones sobre el Buenos Aires de los años 30 cobran una relevancia inesperada y nos recuerdan que la historia, una vez más, no se repite pero sí rima. Uno de los aspectos más fascinantes de 30 toneladas de billetes es cómo Rolando Graña revela la importancia estratégica del wolframio o tungsteno en la trama de espionaje que reconstruye. Como explica el autor, los nazis necesitaban este mineral para endurecer las aleaciones de sus armas y tanques, y Argentina se convirtió en una pieza clave de esta cadena de suministro bélico que operaba en las sombras de la neutralidad oficial. El wolframio es un metal extraordinario cuyo punto de fusión de 3422 grados Celsius lo convierte en el más resistente al calor de todos los elementos conocidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta propiedad lo hacía indispensable para la fabricación de blindajes avanzados y proyectiles antitanque capaces de penetrar las defensas enemigas. Como nos cuenta Graña, los tanques alemanes tenían una cobertura de acero mejorada con wolframio de Argentina, una revelación que conecta directamente las tierras argentinas con el esfuerzo bélico nazi. La genialidad del esquema que describe Graña radica en su complejidad geopolítica. Alemania enfrentaba embargos internacionales que le impedían mover dinero directamente para comprar materias primas estratégicas. La solución fue utilizar Argentina como centro de triangulación financiera. Enviaban dinero físico que se lavaba a través de bancos alemanes establecidos en Buenos Aires, y desde allí se transfería a Suiza para comprar wolframio no solo de Argentina, sino también de España, que se había convertido en el principal proveedor europeo del mineral. Esta operación representa uno de los primeros ejemplos modernos de guerra económica híbrida, donde el combate se libra tanto en los campos de batalla como en los mercados de materias primas y los circuitos financieros internacionales. Los nazis comprendieron que controlar el suministro de recursos estratégicos era tan importante como ganar batallas terrestres o aéreas. Por su parte, los aliados desarrollaron estrategias de compra preventiva, adquiriendo wolframio no porque lo necesitaran inmediatamente, sino para negárselo a sus enemigos. Para entender la relevancia contemporánea de esta historia, basta observar las guerras comerciales actuales alrededor de las tierras raras, el litio para baterías, los semiconductores o el cobalto para la industria tecnológica. China controla aproximadamente el 80% de la producción mundial de tierras raras, elementos esenciales para la fabricación de teléfonos inteligentes, turbinas eólicas y sistemas de defensa avanzados. Estados Unidos y Europa han comenzado a desarrollar estrategias para reducir esta dependencia, exactamente como los aliados hicieron con el wolframio español en los años 40. La historia del wolframio en 30 toneladas de billetes nos enseña que en los conflictos modernos, el control de los recursos estratégicos puede ser más decisivo que el poder militar tradicional. Un pequeño mineral extraído en las montañas de Argentina o las minas de Galicia podía determinar si un tanque alemán podría resistir el fuego enemigo o si un proyectil aliado podría penetrar sus defensas. Hoy, un microchip fabricado en Taiwán puede determinar si un país puede mantener su ventaja tecnológica o si su economía digital colapsa. La lección de Graña es que en la guerra moderna, la geografía económica es tan importante como la geografía militar, y quienes controlan los recursos estratégicos controlan, en última instancia, el destino de las naciones. En la compleja trama de 30 toneladas de billetes, Rolando Graña introduce a Astrid Bander, descrita como actriz de renombre y gran amor de Pastrana, un personaje que encarna la sofisticación y peligrosidad del mundo del espectáculo porteño de finales de los años 30. A través de este personaje, Graña nos revela cómo el teatro y el entretenimiento se convirtieron en espacios privilegiados para el espionaje y las operaciones encubiertas durante una de las épocas más turbulentas de la historia argentina. El Buenos Aires de 1938 vivía una auténtica edad dorada teatral. La ciudad contaba con una red de teatros que rivalizaba con las capitales culturales europeas, el Teatro Colón, reconocido mundialmente por su acústica perfecta, el Teatro Cervantes, símbolo de la cultura hispanoamericana, el Teatro San Martín, y decenas de salas que presentaban desde óperas hasta espectáculos de variedades. En esta época, las actrices no solo eran figuras del entretenimiento, sino verdaderas celebridades que influían en la moda, las costumbres y hasta en la política. Las mujeres del espectáculo de aquella época tenían un acceso único a círculos de poder que otros sectores de la sociedad no podían penetrar. Una actriz de renombre como Astrid Bander podía cenar con diplomáticos, alternar con empresarios, frecuentar las recepciones en embajadas y moverse por salones donde se decidían asuntos de Estado.
Esta posición privilegiada las convertía en activos valiosos para cualquier red de espionaje, ya fuera como fuentes de información, mensajeras o incluso como agentes activos. La elección de Graña de convertir a Astorbander en el objeto del afecto del periodista Rogelio Pastrana no es casual. Los periodistas y las actrices compartían algo fundamental, ambos profesiones requerían la capacidad de observar, interpretar y comunicar. Ambos sabían cómo mantener secretos y cómo revelarlos en el momento oportuno. En el contexto de espionaje que retrata la novela, esta combinación resulta explosiva. Para comprender la relevancia contemporánea de este personaje, solo necesitamos observar cómo funcionan hoy las redes de influencia en Hollywood, en el mundo de la moda o en las industrias del entretenimiento. Los actores y actrices siguen siendo figuras que trascienden el entretenimiento para convertirse en influenciadores políticos, embajadores culturales y, en algunos casos, en activos de soft power para sus países de origen. Cuando vemos a una estrella de Hollywood reuniéndose con líderes mundiales o a un actor promoviendo causas políticas, estamos viendo una versión moderna del poder que Astorbander ejercía en el Buenos Aires de 1938. El genio de Graña radica en mostrar cómo el amor y la atracción personal se entremezclan con los grandes juegos geopolíticos. Astorbander no es solo una mujer hermosa o una actriz talentosa, es una pieza en un tablero de ajedrez internacional donde cada movimiento puede tener consecuencias históricas. Su relación con Pastrana ilustra cómo las pasiones individuales se convierten en vulnerabilidades que pueden ser explotadas por redes de espionaje, pero también en fuerzas que pueden alterar el curso de operaciones cuidadosamente planeadas. El protagonista de 30 toneladas de billetes, Rogelio Pastrana, periodista de Turf del diario Crítica, representa una de las profesiones más fascinantes y ambiguas del Buenos Aires de 1938, el periodismo especializado. A través de este personaje, Rolando Graña nos muestra cómo la información, aparentemente inocua, se convierte en una herramienta de poder y espionaje en manos expertas. El diario Crítica era, en 1938, mucho más que un simple periódico. Fundado por el uruguayo Natalio Botana en 1913, se había convertido en el matutino más popular de la época, con tiradas que alcanzaban los 300.000 ejemplares diarios y picos de casi 900.000 en ocasiones especiales. Lo que hacía único a Crítica no era solo su masividad, sino su capacidad de innovación. Fue pionero en el uso de grandes titulares, fotografías, historietas y un lenguaje popular que incluía jerga lunfarda. Entre sus colaboradores figuraban plumas de la talla de Jorge Luis Borges y Roberto Arlt. La especialización de Pastrana en turf, es decir, en las carreras de caballos, puede parecer una elección casual de Graña, pero es todo lo contrario. En los años 30, las carreras de caballos eran mucho más que un entretenimiento, constituían uno de los principales espacios de socialización de las élites económicas y políticas argentinas. Los hipódromos de Palermo y San Isidro eran lugares donde empresarios, políticos, diplomáticos y figuras internacionales se encontraban regularmente, intercambiando mucho más que pronósticos sobre los caballos. Un periodista de turf tenía acceso privilegiado a conversaciones que otros reporteros jamás escucharían. En los palcos, durante los intermedios entre carreras, en las recepciones posteriores a los eventos, circulaba información sobre negocios, política y asuntos internacionales. Las apuestas millonarias no solo revelaban la capacidad económica de los participantes, sino también sus redes de influencia y sus vínculos internacionales. Un observador astuto como Pastrana podía detectar patrones, quién apostaba con quién financiaba a quién, qué empresarios alemanes frecuentaban el hipódromo y con qué diplomáticos se relacionaban. La genialidad de la creación de Graña radica en mostrar cómo el periodismo especializado se convierte en una forma de espionaje casi inadvertida. Pastrana no es oficialmente un espía, pero su trabajo lo coloca en una posición privilegiada para observar, documentar y analizar comportamientos que pueden revelar operaciones encubiertas. Su acceso a información financiera a través de las apuestas, su conocimiento de los círculos sociales a través de los eventos hípicos, y su capacidad profesional para detectar patrones y anomalías lo convierten en un activo valioso para cualquier red de inteligencia. En nuestro mundo contemporáneo, los equivalentes de Rogelio Pastrana serían los periodistas especializados en tecnología que pueden detectar fusiones empresariales antes de que se anuncien, los corresponsales financieros que identifican movimientos de capital sospechosos, o los reporteros deportivos que observan las inversiones de oligarcas rusos en clubes de fútbol europeos. La información especializada, aparentemente técnica o superficial, muchas veces contiene las claves para comprender operaciones geopolíticas mucho más complejas. Pastrana representa la evolución del espionaje hacia formas más sofisticadas y menos detectables.
En lugar de depender únicamente de agentes profesionales infiltrados, las redes de inteligencia modernas comprenden el valor de los profesionales legítimamente posicionados en sectores estratégicos. Un periodista bien posicionado puede ser mucho más valioso que un espía tradicional, porque su presencia en ciertos círculos es natural y esperada, no sospechosa. La relación de Pastrana con Astorbinder añade otra dimensión a su utilidad como fuente de información. Las conexiones personales multiplican exponencialmente el acceso a inteligencia. A través de su amor por la actriz, Pastrana se conecta con círculos culturales y sociales que amplían su campo de observación. Graña nos muestra así cómo las pasiones personales se entrelazan inevitablemente con los grandes juegos de poder, creando vulnerabilidades y oportunidades que pueden alterar el curso de la historia. Uno de los personajes más enigmáticos y cargados de simbolismo en 30 toneladas de billetes es el misterioso coronel argentino que Rolando Graña introduce en su trama. Con una ambigüedad deliberada, el autor sugiere que puede que sea Perón o no, una incertidumbre que no es casual sino profundamente reveladora de cómo las semillas del futuro político argentino ya estaban germinando en el Buenos Aires de 1938, 5 años antes de que el grupo de oficiales unidos tomara el poder. Para comprender la relevancia de este personaje, debemos situarnos en el contexto de la oficialidad media del ejército argentino de finales de los años 30. En 1938, Juan Domingo Perón era efectivamente un coronel de 43 años que había regresado recientemente de Europa, donde había observado de primera mano las transformaciones sociales y políticas que estaban ocurriendo en el continente. Como muchos de sus camaradas, Perón formaba parte de una generación de oficiales que había vivido el golpe de 1930 y había sido testigo de la corrupción sistemática de la década infame. Lo que hace particularmente interesante al coronel argentino de Graña es que representa no solo a un individuo, sino a toda una generación de militares que estaban gestando ideas que posteriormente se consolidarían en el GOU y, eventualmente, en el peronismo. Estos oficiales compartían una visión nacionalista, un rechazo al fraude electoral sistemático, una preocupación por la penetración del capital extranjero y una creciente conciencia sobre la necesidad de incluir a las masas trabajadoras en el proyecto nacional. El ambiente conspirativamente cargado que describe Graña en su novela refleja una realidad histórica. Desde mediados de los años 30, diversos grupos de oficiales medios del ejército habían comenzado a reunirse informalmente para discutir el futuro del país. Estos encuentros, que inicialmente podían parecer simples tertulias de camaradería militar, gradualmente se fueron politizando hasta cristalizar en organizaciones como el GOU, que se formalizaría en 1943. La genialidad narrativa de Graña radica en mostrar cómo las ideas políticas no surgen de la nada, sino que se incuban durante años en ambientes específicos. El Buenos Aires de 1938 que retrata la novela, con sus operaciones de espionaje, su penetración del capital extranjero y su corrupción generalizada, era exactamente el tipo de contexto que alimentaba las convicciones nacionalistas de oficiales como el coronel de su historia. La relevancia contemporánea de este personaje trasciende la simple curiosidad histórica. En nuestro mundo actual, donde los movimientos políticos parecen surgir súbitamente de las redes sociales o de crisis momentáneas, la figura del coronel argentino nos recuerda que las grandes transformaciones políticas requieren de largos periodos de gestación. Las ideas que posteriormente se convertirán en movimientos de masas primero se incuban en pequeños círculos, se prueban en conversaciones privadas y se refinan a través de años de observación y análisis. El coronel argentino de 30 toneladas de billetes representa la demostración de que la historia no es una sucesión de eventos aislados, sino un proceso continuo donde el presente contiene las semillas del futuro. En 1938, pocos habrían podido predecir que un oscuro coronel se convertiría, apenas 7 años después, en el líder de un movimiento que transformaría radicalmente la política argentina. Sin embargo, las condiciones para esa transformación ya estaban presentes en el ambiente conspirativamente denso que Graña recrea magistralmente en su novela. El último personaje central que analiza Rolando Graña en 30 toneladas de billetes es quizás el más cargado de simbolismo histórico, una joven actriz secundaria que lleva el apodo de Eva por aquellos años, que cambiaba su apellido y se hacía llamar Eva Durante en lugar de Duarte. Esta sutil referencia nos transporta a uno de los aspectos más fascinantes de la época, como las identidades fluidas y los nombres adoptados reflejaban tanto las aspiraciones individuales como las transformaciones sociales más profundas de una sociedad en constante cambio. En el Buenos Aires de 1938,
cambiar de nombre o adoptar seudónimos artísticos era mucho más que una simple práctica profesional. Era una forma de reinvención personal que reflejaba las posibilidades de movilidad social que ofrecía una ciudad cosmopolita y en constante crecimiento. Para una joven actriz proveniente del interior del país, adoptar un nombre más sofisticado o cosmopolita podía significar la diferencia entre el anonimato y el reconocimiento, entre la marginalidad provincial y la integración urbana. La referencia específica al cambio de Duarte por Durante que hace Graña no es casual. Nos habla de una época donde las identidades no estaban fijadas de manera definitiva, donde los inmigrantes internos podían recrearse a sí mismos adoptando nuevas personalidades que correspondieran mejor a sus aspiraciones. Este fenómeno era particularmente común en el mundo del espectáculo, donde la construcción de una imagen pública requería a menudo la modificación o embellecimiento del nombre real. Pero la elección de Graña de incluir a este personaje en su trama de espionaje e intriga política sugiere una dimensión más profunda. En un mundo donde las identidades oficiales podían ser alteradas con relativa facilidad, donde los documentos de inmigración contenían errores o imprecisiones, y donde la ausencia de registros centralizados permitía cierto grado de flexibilidad en la construcción de la identidad personal, las operaciones de espionaje encontraban terreno fértil. Una actriz acostumbrada a interpretar diferentes roles, familiarizada con la idea de adoptar personalidades múltiples y experimentada en el arte de la persuasión y la seducción, constituía un activo natural para cualquier red de inteligencia. Su capacidad profesional para moverse entre diferentes círculos sociales, para adaptar su presentación según el ambiente y para mantener secreto sobre su verdadera identidad, la convertía en una candidata ideal para tareas que requerían discreción y versatilidad. La Eva de Graña también representa algo más universal, la capacidad de las personas comunes para verse involucradas en grandes eventos históricos sin plena conciencia de su significado. En 1938, una joven actriz secundaria que cambiaba su apellido por razones artísticas difícilmente podría haber imaginado que se estaba moviendo en círculos que definirían el futuro político de Argentina. Sin embargo, como nos muestra Graña, la historia muchas veces se construye a través de estos encuentros aparentemente casuales entre individuos que persiguen objetivos personales y fuerzas históricas más amplias. La relevancia contemporánea de este personaje resuena especialmente en nuestra era digital, donde la construcción de identidades múltiples a través de las redes sociales ha democratizado lo que en 1938 era privilegio de artistas y espías. Hoy, cualquier persona puede adoptar diferentes personalidades en línea, crear versiones idealizadas de sí misma y moverse entre comunidades virtuales con identidades fluidas. Los influencers, los creadores de contenido y los artistas digitales practican cotidianamente el mismo tipo de reinvención identitaria que Eva Durante representaba en el Buenos Aires de los años 30. La genialidad de Graña radica en mostrar cómo esta flexibilidad identitaria, aparentemente inocua, puede convertirse en una herramienta poderosa en manos de quienes comprenden su potencial. En un mundo donde la información es poder y donde la capacidad de moverse entre diferentes grupos sociales otorga acceso privilegiado a inteligencia valiosa, las personas con identidades fluidas se convierten naturalmente en activos estratégicos. La Eva de 30 toneladas de billetes encarna, finalmente, la transformación de Argentina de una sociedad relativamente simple y predecible hacia una nación compleja y moderna, donde las identidades fijas del pasado rural cedían paso a las múltiples posibilidades de la vida urbana cosmopolita. En su capacidad para ser simultáneamente Eva Durante y Eva Duarte, para moverse entre el teatro y la política, entre la actuación y la realidad, este personaje prefigura no solo transformaciones individuales sino el futuro de un país entero que estaba aprendiendo a reinventarse a sí mismo en el escenario internacional. En conclusión, 30 toneladas de billetes de Rolando Graña nos brinda una ventana fascinante a uno de los periodos más complejos y ricos de la historia argentina e internacional. A través de una narrativa que entrelaza magistralmente ficción y realidad histórica, Graña nos muestra cómo Buenos Aires se convirtió en epicentro de operaciones de espionaje nazi, lavado de dinero y maniobras políticas que influirían en la formación del Estado argentino moderno. La novela nos demuestra que comprender el pasado no es solo un ejercicio académico, sino una herramienta esencial para interpretar nuestro presente. Las redes de corrupción, el lavado de dinero, la manipulación de la información y la influencia extranjera en los asuntos nacionales no son fenómenos nuevos, sino constantes históricas que adoptan nuevas formas en cada época. Los personajes de Graña, desde el periodista Rogelio Pastrana hasta el enigmático Ken Felby, desde los miembros de la Swimegdal hasta los agentes nazis, nos muestran que la historia está hecha por individuos complejos, con motivaciones contradictorias, que operan en zonas grises donde la moral y la política se entrelazan de maneras inesperadas.
Al adoptar la perspectiva de Graña, podemos desarrollar una visión más sofisticada de nuestro presente. Entender cómo funcionaban las redes de espionaje en 1938 nos ayuda a comprender mejor la guerra de información contemporánea. Conocer las operaciones de lavado de dinero nazi nos permite identificar patrones similares en los escándalos financieros actuales. Estudiar la manipulación política de aquella época nos da herramientas para ser ciudadanos más críticos y conscientes. Para terminar, queremos enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un breve vistazo al brillante libro 30 toneladas de billetes, de Rolando Graña. A pesar de que hemos destacado las ideas centrales y los contextos históricos más relevantes, nada puede compararse a leer la obra completa y absorber la riqueza narrativa, la profundidad de los personajes y la maestría con que Graña teje realidad y ficción. Por eso, te recomendamos encarecidamente que le des una oportunidad a esta novela tan cautivante. En la descripción encontrarás un enlace para conseguirla. Recuerda siempre que el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes. Esta es una lectura indispensable para todo aquel interesado en comprender las complejidades de la historia argentina, el funcionamiento del espionaje internacional y el arte de la narrativa histórica. Hasta el próximo episodio de Obcast.